Y vamos a continuar ahora con esta jornada y es el turno de hablar del mercado del aceite de girasol, el futuro de este mercado y la gran oportunidad que no debemos desaprovechar y que se está presentando. Vamos a hablar con Jorge Ingaramo. No necesita mucha presentación en esto Jorge Ingaramo, pero vamos a cumplir las formalidades. Es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue subsecretario de Economía Agraria, de Desregulación Económica, de Inversión Pública y Comercio Interior del Ministerio de Economía de la Nación entre los años 91 y 1997. Fue director de Estudio Económico de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Girasol y actualmente es su asesor económico. También es consultor y asesor de empresa. Jorge Ingaramo, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Gracias por la presentación. Bueno, largamos entonces. Largamos, y usted dice que estamos en un momento que no podemos desperdiciar esta oportunidad. No podemos desperdiciar, no deberíamos desperdiciar. Ya es hora de que el complejo Girasol recupere la posición que alguna vez tuvo en los mercados mundiales. La Argentina fue líder en los mercados mundiales de aceite de girasol antes de que durante 8 años sufriéramos las retenciones de los derechos de exportación más altos de la historia, que hicieron que el área sembrada del cultivo bajara prácticamente a la mitad. Bueno, pero ustedes podrán decir qué gran futuro puede haber en el complejo Girasol, cómo se mide esto y por qué estamos con una cosecha tan pálida este año. Bueno, ¿cómo se mide el futuro? Muy simple. Nosotros tenemos una proyección que claramente el mercado de aceite de girasol va a seguir creciendo en los próximos años a razón del 5% en el consumo mundial, por el consumo de las clases medias y nuevas clases medias que se incorporan en Asia, India, Sudeste Asiático, Medio Oriente, al consumo de aceites de calidad como es el nuestro. Eso va a significar que nosotros podemos duplicar nuestras exportaciones medidas en dólares respecto a la performance del año 2019. Después voy a explicar por qué usamos como base el 2019. Y podríamos, además de duplicar las exportaciones en el 2025 respecto a 2019, podríamos también hacer subir en un 50% el valor del movimiento económico generado por la cadena, que podría pasar de 2.000 a 3.000 millones de dólares por año. Entonces ustedes dirán, pero Ingaramo está flayando, si esta es una de las peores campañas de girasol en Argentina. Bueno, lo que pasa es que lamentablemente el girasol tiene una ventana de siembra muy breve, muy corta, y ya van 2 años que el girasol del norte en Argentina, que cumple una función fundamental, como voy a explicar ahora, no ha tenido suerte de tener lluvias oportunas y una situación oportuna de humedad en el suelo para poder efectuar una siembra como la deseada. Tan es así que desde 2018 a la campaña en curso, la caída es de 720.000 a 240.000 hectáreas, un tercio. Estamos sembrando, lamentablemente tuvimos que sembrar un tercio de lo que se sembraba hace 2 años, y eso nos da que ahora no alcanzamos con la cosecha del norte a cubrir ni siquiera el 40% del consumo interno. En la cosecha del norte era fundamental, es fundamental siempre, porque es la primera que entra. Nosotros tenemos una época de siembra para el girasol del norte que va desde fines de julio a principios de septiembre, y después tenemos una época de siembra para el girasol del sur, de Buenos Aires y La Pampa, que es básicamente octubre y comienzos de noviembre. Bueno, como no se cumplió la necesidad de precipitaciones como para que hubiera humedad en el suelo, lamentablemente la campaña esta, por segundo año consecutivo, tenemos una caída en el área fundamental del norte, sobre todo del NEA, del Chaco. No tanto en el centro norte de Santa Fe, donde más o menos algo se pudo hacer y bastante bien y con rinde bastante bueno. Bueno, tenemos entonces que el girasol argentino tiene 2 etapas de presentación en el mercado. ¿Por qué decimos que el girasol del norte cumple una función tan importante en la Argentina? Porque es el que abastece la góndola, la botellita, lo que va al consumo interno. El girasol del norte generalmente ronda las 700.000 hectáreas, con eso se produce prácticamente 1.200.000 toneladas que se consumen en el mercado interno de aceite fraccionado
refinado que va a la góndola, y que este año lamentablemente no ha podido concretarse por las razones que recién decíamos. El resto del girasol, aunque no exclusivamente, pero la mayoría la mayor parte de la producción del sur del país tiene claramente destino exportación. O sea, nosotros con 650.000 hectáreas sobre un total de 1.300.000 sembradas este año, satisfacemos el consumo interno y el consumo del aceite que va en las botellitas a los países limítrofes del Mercosur y de ALADI, con los cuales tenemos convenios de ingreso con preferencia arancelaria. Los argentinos consumimos 11,5 litros de aceite de girasol por año. No nos gusta cambiarlo por otro, porque evidentemente es un aceite de primerísima calidad que no cambia el gusto de las comidas. Y bueno, ese es el modelo de consumo nuestro en Argentina. Este año, lamentablemente, vamos a tener que apelar a esperar el ingreso de la producción del sur, que está empezando ya a concurrir, porque evidentemente con lo que hubo no alcanza. Para lo que hubo en el norte no alcanza para abastecer esta producción. Como decíamos recién, hacen falta 650.000 hectáreas y en el norte hubo apenas apenas unas 240.000 hectáreas, o sea, un tercio de lo que hace falta para el mercado interno. Antes de explicar el futuro interesante del aceite de girasol en el mundo y el rol de la Argentina, me gustaría brevemente recordarles a todos que la formación de precios del complejo girasol en Argentina y la situación actual de coyuntura. Después haríamos la presentación de las proyecciones que tenemos para el futuro y lo que pedimos al gobierno de reducción de derechos de exportación para poder hacer este desempeño exportador exitoso que planteamos para el futuro. En primer lugar, el aceite de girasol es el único mercado relevante en el mundo. No hay un mercado de semilla de girasol en el mundo. La semilla de girasol no se exporta prácticamente por un problema de costo de flete y de que no cubica bien en los graneles. El aceite de girasol es uno de los 4 grandes graneles que se comercializan en el mundo y no tiene un mercado de formación de precios como el mercado de Chicago, que sirve para el trigo, la soja y el maíz. Nosotros nos basamos principalmente en Rotterdam, que es un mercado que no tiene timba, que es un mercado de compradores y vendedores, de exportadores e importadores que hacen contratos en firme. Esa es la base de nuestro precio, de la formación del precio nuestro. Pero la Argentina, por restricciones que nos pone la Unión Europea y por aranceles, restricciones de tipo fitosanitario y aranceles elevados, la Argentina no entra al mercado de la Unión Europea y sí entra a competencia a costo y flete con el principal exportador mundial, que es Ucrania, y con el segundo exportador mundial, que es Rusia, en los mercados de aceite de girasol crudo. Rápidamente les diría que el mercado de Rotterdam es un mercado de contratos en firme, que de eso se descuenta aproximadamente un 8% para el precio del Mar Negro, que es por donde sale Ucrania. Ucrania es el 54% habitualmente de las exportaciones mundiales de aceite de girasol y es la que manda hoy en el mercado mundial. Y ya van a ver después el rol que tiene cuando expliquemos el futuro de este mercado en el mundo. Entonces nosotros competimos costo y flete, nuestra industria compite costo y flete con Ucrania. Ucrania ha tenido un desempeño exportador extraordinario, ha triplicado su área de cobertura de girasol y ha duplicado su rendimiento, con lo cual de ser insignificante hace 15 años, cuando nosotros éramos los dueños del mercado, pasó a ser prácticamente el primer exportador mundial de ejo con el 54% de la producción. A ese precio que yo les digo que se forma en el mercado negro, en el mercado del Mar Negro y que después se traduce costo y flete contra la Argentina, todavía hay que descontarle el diferencial de flete respecto a los principales mercados, porque Ucrania está más cerca, que son a saber los siguientes, principalmente la India, 25% del mercado, principalmente los países de Medio Oriente, Irak, Irán, Líbano, Emiratos Árabes con el otro 25% del mercado, la Unión Europea con el 21%, al cual nosotros, como les dije antes, no entramos, y China, que es el más dinámico de todos, que apenas tiene el 11%, pero que es el que más crece. El solo aumento de la demanda anual
de aceite de girasol de China bastaría para que el pronóstico que nosotros vamos a formular ahora se cumpliera, si nosotros pudiéramos acceder de manera plena a ese crecimiento. Como decíamos recién, los exportadores son 54% Ucrania, 30% aproximadamente, 29-30% Rusia en los años buenos, 24% en los años malos. Rusia no es un país exportador neto, Rusia es un país que exporta lo que le sobra, porque es un gran consumidor de aceite de girasol en el mercado interno, y después venimos nosotros lejos con apenas el 7% del abastecimiento del mercado. Quiere decir que esta es la formación de los precios que hemos tenido y que hemos sabido respetar en los últimos años, donde la Argentina perdió dramáticamente su posición. Digo rápidamente la situación de la Argentina. Nosotros teníamos 2.600.000 hectáreas, no es historia antigua, hace apenas 14 años, en el 2007-2008, nosotros teníamos 2.700.000 hectáreas y lamentablemente caímos este año, según la última estimación de Buenos Aires, de la Bolsa de Buenos Aires, caímos a 1.300.000, luego de haber tenido un buen repunte cuando bajaron las retenciones en el año 2015-2016. Nosotros tenemos una posición en el mercado, como ven ustedes, bastante marginal, y nuestro sector ha sido dramáticamente perjudicado por la vigencia de altísimas retenciones, y porque, bueno, esas retenciones duraron 8 años, que nos desubicaron totalmente del mercado. Después tuvimos 2 años de baja de retención y después volvieron las retenciones cuando entramos en crisis fiscal y, bueno, otra vez el pescado sin vender. Así que lamentablemente no podemos hacer un crecimiento importante. ¿Por qué decimos que tenemos entonces un gran futuro? Bueno, la situación es bastante simple. Este año es la demostración clara de lo que puede pasar en el mercado cuando se manca Ucrania. Este año faltan en el mundo 5 millones de toneladas de girasol en el mundo. Para decirlo rápidamente, en el mundo se producen 52 millones de toneladas de grano. Eso se traduce en 19-20 millones de toneladas de aceite, de los cuales más de la mitad se exporta. O sea, más de la mitad se exporta. Es un mercado abierto y que tiene un desempeño exportador altamente positivo. Doy simplemente 2 indicadores para no pasarme en el tiempo. Claramente, el consumo mundial de aceite de girasol, que es un aceite preferido por las clases medias y altas, que una vez que lo prueban no lo quieren abandonar, ese mercado ha crecido en el consumo mundial un 5% anual acumulativo en los últimos 10 años y un 9,5% anual acumulativo en las exportaciones e importaciones. Yo los desafío a que busquen entre los commodities agroalimentarios cuál tiene un crecimiento parecido. Prácticamente no hay ninguno. Y si hay algún crecimiento parecido, se da en la minería, en algunas arenas, en el litio, en insumos tecnológicos de la minería. No hay ningún mercado cuyo crecimiento exportador haya superado el 9,5% anual acumulativo. ¿Y por qué no va a poder seguir creciendo a esa tasa? Muy simplemente porque Ucrania, que es el dueño del mercado, tiene 22 millones de hectáreas aptas para la agricultura y tiene 6.300.000 ocupadas en el girasol. Ya no puede seguir creciendo por restricciones de espacio, digamos, ya no tiene más a quién sacarle, le sacó a la ganadería, le sacó a la remolacha azucarera, le sacó a otros cultivos, ya no tiene más a quién sacarle y además enfrenta el sector de girasol la fortísima competencia de los nuevos transgénicos que están, por supuesto, como siempre en Ucrania, prohibidos, pero que todo el mundo los usa, que son los transgénicos de soja y de maíz, que claramente en el caso de la soja ya superan los 2.200.000 hectáreas. O sea, con el tiempo, en la medida en que pase el tiempo, Ucrania no va a poder seguir creciendo a la tasa que lo hizo, ya tiene los rindes más altos del mundo y ya tiene ocupada toda su área agrícola y enfrenta la competencia de otros cultivos. ¿Y cuántos productores grandes, exportadores hay en el mundo? Prácticamente que tengan excedentes exportadores, 3. Ucrania, Rusia y la Argentina. Y del hemisferio sur, el único que entra a contrastación es la Argentina, que entra a contrastación en los mercados compradores, que son prácticamente todos del hemisferio norte. Por eso digo que el futuro es absolutamente brillante. Nosotros pensamos que si la Argentina, entonces, para decirlo rápidamente, en el futuro va a haber una demanda incremental todos los años de unas 700.000 toneladas de aceite de girasol, que se traduce en unas 680.000 hectáreas adicionales que alguien tiene que sembrar en el mundo, porque los ricos y los nuevos ricos no van a querer dejar de consumir un aceite tan bueno que, por supuesto, es más caro. No hay duda que es más caro.
pero que no van a querer dejar de consumir un aceite tan bueno, que compite fundamentalmente con la canola, que tiene también áreas acotadas y que está prácticamente en tres áreas del hemisferio norte: Canadá, Unión Europea y Rusia. Entonces el aceite de girasol tiene un futuro prácticamente asegurado. ¿Quién va a sembrar esas 650.000 hectáreas todos los años incrementales que se van a tener que producir para satisfacer esa demanda? Bueno, la propuesta nuestra es que la Argentina no siembre 650.000 hectáreas por año más, pero sí que siembre 100.000 hectáreas más. Por eso estamos proponiendo que en el 2025 lleguemos otra vez al mismo nivel de hectáreas que tuvimos en el año 2007-2008. O sea, estamos proponiendo que 18 años después sembremos lo mismo que sembrábamos en el 2007, pero con el rendimiento actual, que es de 5 quintales más por hectárea, y con eso nosotros podríamos pasar de tener exportaciones que el año 2019 fueron de todo el complejo por 935 millones de dólares, 935 millones de dólares, pasar a 2.037 millones de dólares. Ustedes me preguntarán, ¿pero cómo está flasheando Ingaramo otra vez con eso si el año pasado han caído las exportaciones del complejo Girasol en Argentina? Bueno, sí, han caído porque el año pasado se combinó una reducción del precio con una reducción del área. Este año no van a caer, van a crecer, porque si bien cae el área y cae en un 17% la cantidad de girasol molido para la exportación, la suba de precios ha sido impresionante. Y eso va a permitir que nuestras exportaciones este año crezcan tranquilamente de unos 700 millones de dólares el año pasado a unos 1.000 millones de dólares este año, produciéndole al Estado un ingreso de aproximadamente 60 millones de dólares de retenciones. Así que pensamos que ese futuro, nosotros planteamos ocupar 100.000 hectáreas más por año de un total de 650.000 necesarias en el mundo, o sea, un 15%. No estamos planteando quedarnos con todo el mercado. También sabemos de que Rusia puede aumentar su productividad, que Rumania puede aumentar su productividad, que puede haber otros países que incrementen sus exportaciones, por eso no queremos ocupar todo el mercado. Estamos simplemente diciendo que con solo incrementar 100.000 hectáreas por año hasta el 2025, podemos alcanzar 2.000 millones de dólares de exportaciones, o sea, duplicar las que teníamos en el 2019, duplicar las que vamos a tener este año y mejorar sustantivamente nuestra performance de comercio exterior. ¿Qué se le pide al gobierno nacional? Bueno, se le pide una cosa muy simple. El 31 de diciembre pasado, el gobierno nacional publicó un decreto de derechos de exportaciones, donde se modifican los derechos de exportaciones de todos los productos, de muchos productos en la Argentina. Bueno, con el criterio que tiene el gobierno nacional es que los bienes finales paguen el 0%. Bueno, lamentablemente, nuestro aceite refinado de exportación no paga el 0%, paga el 7%. Perdón, el 4,5%. 4,5%. Nuestro girasol confitero sí paga el 0% de exportaciones. También se dice en los considerandos del decreto que los insumos elaborados, por ejemplo, el aceite crudo de girasol, pague el 3%. ¿Cuánto paga la Argentina? 7%. Y también se dice que los insumos básicos pagan el 4,5%. ¿Cuánto paga el girasol grano en Argentina? 7%. O sea que estamos planteando que solamente se le dé al girasol el mismo trato que dicen los considerandos del decreto del 31 de diciembre pasado, cuando se acomodaron los derechos de exportación, se lo trate al girasol casi como una economía regional y que pueda tener una reducción clara de retenciones para colocarlo en la misma situación que otros cultivos, con el mismo criterio del decreto 1060 que dictó el Poder Ejecutivo ese año. Termino con la situación coyuntural, que es muy simple. Estos 5 millones de toneladas que faltaron en el mundo produjeron una duplicación del precio del aceite de girasol. El precio del aceite de girasol en la posición Rotterdam, abril próximo, está 110% arriba del año pasado. El de julio a septiembre está 83% arriba, y el de octubre ya no está tan alto, porque obviamente ya en octubre ya era evidente el año pasado que Rusia y Ucrania habían tenido crisis en sus producciones, pero todavía está 13% más alto que el año pasado. O sea, tenemos precios extraordinariamente buenos. Estos precios van al productor. El productor está recibiendo
en Rosario $450 aproximadamente, más la bonificación por contenido de aceite, que no se la debe olvidar nadie. Ese precio de referencia base de $450 es exactamente el doble de lo que se recibía un año atrás. Quiere decir que están las condiciones económicas y de mercado como para producir el salto que nosotros queremos. Lamentablemente, bueno, tenemos que seguir trabajando en ampliar el periodo en que es apto digamos, lo que se llama la ventana de siembra, para poder ampliar un poco esa ventana de siembra y no desaprovechar las oportunidades, sobre todo en el girasol del norte, que como todo el mundo sabe, si no se siembra en el momento adecuado, después no tiene sentido sembrarlo y el productor directamente se cambia de cultivo. Y la segunda cosa que pedimos es que se cambien los derechos de exportación y se lo adecuen nada más que no pedimos excepciones raras, se lo adecue al criterio del decreto 1060 dictado por el propio Poder Ejecutivo el 31 de diciembre del año pasado. Entonces, el futuro del aceite de girasol es brillante. La Argentina puede duplicar sus exportaciones del complejo de girasol y puede subir en un 50% el valor total del producto que mueve, de la producción que mueve el complejo girasol, pasándola de 2.000 a 3.000 millones de dólares por año y aumentar prácticamente en una misma proporción el valor agregado de la cadena, que podría pasar de 600 a 1.200 millones de dólares en total en todo el año. Así que eso me parece que es un desafío que no podemos desaprovechar. Tanto ASAGIR está trabajando con el Consejo Agroindustrial Argentino, con el gobierno, tratando de negociar en el marco de la Comisión de Economía Regionales esta reducción de retenciones. Esperemos ser exitosos en eso y esperemos que el próximo año, en el momento de la siembra de la cosecha del norte, no falte la humedad para poder empezar a cumplir este propósito que tenemos. Así que a todos incluyan por favor el girasol en su portafolio de producción y sigamos avanzando como lo veníamos haciendo. Cuando bajaron las retenciones, lamentablemente esa mejora se interrumpió con la nueva suba de retenciones, pero bueno, siempre estamos a tiempo de corregir y mejorar para poder aprovechar esta oportunidad que a mi juicio no tiene absolutamente dudas, porque no cualquier país del mundo puede consumir aceite de girasol, puede producir aceite de girasol, pero sí cualquier país del mundo que tenga clase media puede querer probar y mantener el consumo de aceite de girasol, que es un aceite de excelente calidad que es preferido prácticamente por las burguesías y las clases medias de todo el mundo. Muchas gracias. Jorge, avalando y afirmando esto que usted decía de las 100.000 hectáreas que se están necesitando por año, que serían importantes, y viendo lo importante también que es salir a hacer este primer remate de lote de girasol y que esta vez le toque a Entre Ríos, organizado por la Bolsa y la Cámara de Cereales de Entre Ríos, le doy un dato. El año pasado, la campaña 2019-2020 en Entre Ríos, solamente se sembraron 950 hectáreas con girasol, y en el año 2007-2008, que es la campaña que usted hace referencia, donde Argentina había tenido estos números, en Entre Ríos fueron 72.000 las hectáreas sembradas. Si en Entre Ríos logramos volver a esas 72.000, estamos ahí al lado de las 100.000 y empezamos a tener un poquito de preponderancia en el mapa nacional de siembra de girasol. Es muy poquito, solamente Entre Ríos empezando a entrar en esto, y por eso es importante que los productores empiecen a encontrar al girasol nuevamente como una alternativa posible dentro de su portafolio de siembra y de producción anual. Perfecto, totalmente de acuerdo. En todo este esquema, y algunas de las cosas que nos están llegando acá a través de los mensajes, ¿qué rol juega la pandemia o de qué manera se posiciona la pandemia en este contexto? Bueno, al aceite crudo de girasol, prácticamente en el consumo no hubo modificaciones. El consumo ha seguido igual, se han digerido los stocks, ha caído un poco el comercio, justamente porque la digestión de stocks hace que cada uno consuma lo que tiene, Rusia consuma lo que tiene, la Unión Europea consuma lo que tiene y el comercio sea menor. Ese ha sido el escasísimo efecto. Donde sí hubo efecto, y eso quiero aclararlo muy bien, es en el mercado del girasol alto leico, que en otra época para los argentinos significó una muy buena plata para muchos productores que lo sembraron cuando en el mundo escaseó. El aceite de girasol, el grano de girasol alto leico se destina a la molienda y a la creación y a la producción de aceite de girasol alto leico, que es un aceite que va a cocciones prolongadas a altísimas temperaturas y por consiguiente se usa para
se usa mucho para los restaurantes, para los fast food y para lo que se llama horeca, o sea, hoteles, restaurantes y gastronomía. Así que lamentablemente para el aceite de girasol alto oleico no fue un buen año, y bueno, ahora que la pandemia empieza a mejorar, se han visto en las últimas 6 semanas una reducción muy fuerte de los contagios. Puede ser que este segmento también empiece a recuperarse. Vamos a ver cuál es la intención de siembra que hay de girasol alto oleico en Ucrania, básicamente, que es un gran productor de alto oleico que le vende a Europa, y cómo va la situación en Francia, que es el gran productor de alto oleico de Europa. Pero en general para nuestro mercado central, crucial, que es el aceite de girasol el común, digamos, el que no es alto oleico, el que va a hacer el huevo frito, la ensalada, para ese mercado no hubo prácticamente efecto de la pandemia. Ahora, estamos viendo un agravamiento, además de la pandemia, el agravamiento de los cambios climáticos, y es uno de los temas también que se está hablando muchísimo en el mundo. El girasol es un cultivo de fuerte resistencia a la sequía. ¿Esto puede ser uno de los principales argumentos para que los productores empiecen a verlo con mejores ojos a la hora de decidir? Claro, decididamente. Hubo campañas en la Argentina donde hubo secas terribles, todo el mundo las recuerda, bueno, donde los competidores maíz y soja del girasol en la producción primaria dieron unos números espantosos, tuvieron caída del 30% en los rendimientos. Bueno, el girasol, como todo el mundo sabe, se la rebusca muy bien en los periodos de seca por la profundidad de sus raíces y porque sabe ir a buscar el agua en la profundidad del suelo. Y así que me parece que si hay algo que caracterice al cambio climático, al calentamiento global, son estas variaciones bruscas en los fenómenos climáticos y cada vez más frecuentes. Entonces, si van a ser bruscas y van a ser más frecuentes, es probable que enfrentemos cada vez más secas complicadas, así como también podemos sufrir inundaciones, obviamente. Pero yo creo que en la Argentina los que tienen memoria de la plata que perdieron con otros cultivos en los años de seca severa, esos tipos se acuerdan perfectamente de que siempre hay que guardarle un lugarcito en el portafolio para el girasol. Acá me sigue una pregunta desde el norte del país, desde Chaco. Dice, si va a haber menor producción de aceite de girasol, al ser caro, ¿no podrá ser sustituido? Y no, porque no hay países que produzcan demasiado aceite de girasol, este año se demostró que ha sido caro, y sin embargo ha sido muy caro. Como decíamos recién, prácticamente 100% de aumento en los precios, y prácticamente no ha sido sustituido. El consumo prácticamente se mantuvo estable. Cayó un poco el comercio, como decíamos recién, pero no es tan fácil ser sustituido. El que probó el aceite de girasol no quiere saber más nada con los aceites de palma, evidentemente solamente con el aceite de canola. Y el aceite de canola es un cultivo, la canola es un cultivo prácticamente estancado en los últimos años, tanto en la Unión Europea como en Canadá, como en Rusia, donde alcanzó ya niveles muy buenos de producción. Y bueno, o sea que en el segmento de grandes graneles que van en el barco, que no van solamente en la botellita o fraccionado, sino que van grandes graneles en el barco, el aceite de girasol es prácticamente insustituible. Y más si tenemos a chinos que todos los años compran 160.000 toneladas de aceite de girasol adicionales. Los chinos compraban 725.000 toneladas hace 4 años, y este año van a comprar 1.450.000 toneladas. O sea, si los chinos tienen plata, y evidentemente la tienen, pueden pagar perfectamente el aceite de girasol adicional que podamos producir nosotros. Así que no hay ningún peligro por el lado de la demanda. Lo más dramático que tenemos nosotros es no poder mantener una oferta sostenible, por esto que mencionábamos antes, de la estrecha ventana de siembra, sobre todo en algunas provincias del norte. Es claro que tenemos una gran oportunidad con el girasol. Hay que ver si nos animamos y si empezamos a aprovecharla. Jorge Ingaramo, muchísimas gracias por participar con su conferencia y actualizarnos en lo que es el mercado del aceite de girasol. No, gracias a ustedes por invitarme. Y feliz, buen remate
y que tengan un buen remate del lote de girasol y que la gente se siga animando a hacer girasol. Gracias.